Realmente yo entiendo lo que la Biblia dice acerca de este tema tan crucial para mi madurez, para mi satisfacción en el Señor. Bueno, vamos entonces a abordar este tema. Yo les quiero invitar a abrir sus Biblias a 2 Corintios 3, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola, capítulo 3. Antes de leerlo me gustaría leerles una breve definición, ya que me pidieron que introduzca el tema. Quizás sea importante y de ayuda que tengamos alguna definición de lo que es la santificación progresiva. Obviamente que si leemos 2 o 3 teologías sistemáticas ya tenemos 2 o 3 definiciones distintas, ¿no? Un autor que me encanta leer, que respeto mucho, resaltó la definición de otro autor, y se los leo. Dice que es una de las mejores que hay en cuanto a la santificación. El autor Anthony Hockma dice: la santificación es la acción misericordiosa del Espíritu Santo con nuestra participación responsable, por la cual Dios nos libra de la contaminación del pecado, renueva toda nuestra naturaleza según la imagen de Dios y nos capacita para vivir una vida que le sea agradable. Y el autor que cita a Anthony Hockma, llamado David Naselli, dice que la santificación, para darles una segunda definición, es la manifestación práctica de la justicia en un creyente, quien es apartado del pecado para Dios y experimenta la liberación del poder y la práctica del pecado. Esas serían definiciones buenas, concisas, pero buenas en cuanto a la santificación. Como ustedes saben, hermanos, esto puede ser algo bastante frustrante en nuestras vidas, ¿verdad? Por no decir muy frustrante a veces. Con patrones, con hábitos de pecado, con el cual luchamos, quizás porque lo traemos desde nuestra vida antes de conocer al Señor, hemos sido salvos, ¿verdad? El Señor nos ha redimido y nos sacó de una vida esclavizada al pecado, pero todavía hay luchas, ¿sí? O aún como creyentes, que quizás nos criamos en la iglesia, nos convertimos a una temprana edad, pero tenemos igual esa tendencia a formar hábitos pecaminosos, aún siendo libres del pecado al ser creyentes. Pero por todos estos temas, hermanos, es tan importante que nos enfoquemos, que le dediquemos tiempo a este tema. Porque la santificación progresiva, o sea, gradual, de ir creciendo en nuestra santidad ante Dios, es parte del diseño de Dios para todos los creyentes, para todos nosotros. Dios ha determinado que este proceso de maduración sea una realidad para todo creyente y sea posible para todo creyente. ¿Sí? Nosotros podemos ser y vamos a ser santificados, hechos más santos, conforme al estándar de Dios, si estamos en Él. Eso es una realidad. Entonces, mi deseo esta mañana, en esta primera sesión, es ir a uno de los pasajes claves en cuanto a este tema. 2 Corintios 3:18, junto con Filipenses 2, son considerados quizás los 2 pasajes claves de las Escrituras donde se habla de la santificación progresiva, como que se nos explica, se nos desarrolla. Y pienso que mediante este pasaje y la sesión, lo que tengo estudiado y preparado para la sesión, es como que le vamos a dar una vista sistemática, teológica al tema, ¿sí? Yo no quiero acá sentarme o pararme y leerles definiciones de una teología sistemática, no me gusta enseñar de esa manera, me gusta
que la teología salga, digamos, del texto mismo, a un texto donde pertenece a esa teología. Pero de este texto vamos a poder ver varias cosas de la santificación. La naturaleza de la santificación, ¿sí? Vamos a poder ver el autor de la santificación, los medios de la santificación, la dinámica de la santificación, cómo es que funciona. Y luego de exponerles el pasaje, exponerle a estos temas, al final, hermanos, me gustaría concluir con un cierto marco teológico acerca de esta doctrina que pienso que nos va a ayudar, nos va a dar una plataforma, un fundamento para todo lo que está por venir. Vamos a escuchar un montón de sermones, de textos preciosos, y creo que teniendo este marco en mente va a ayudar a poder entender y quizás colocar los principios bíblicos que se nos van a enseñar. Déjenme leerles entonces, hermanos, y les voy a leer solo el versículo 18. Realmente no me gusta leer un versículo, pero les leo el versículo y después les doy un poquito de contexto de manera explicada. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado de no leer este versículo y tratarlo como si fuera un trato de Pablo en cuanto a la doctrina de la santificación. Pablo acá no está escribiendo una teología sistemática, no lo escribe en un vacío, sino que está tratando con un tema en particular, allí con la iglesia de los Corintios. 2 Corintios en general es una carta que el apóstol Pablo escribió para defender la integridad de su vida, primeramente, pero también la sinceridad de su ministerio. Y cuando llegamos al capítulo 3, Pablo desafía una perspectiva negativa que comenzaban a tener los corintios en cuanto a Pablo y su ministerio. Los falsos maestros estaban tirando un montón de semillas de discordia y falsas acusaciones en cuanto a Pablo, usando ciertas circunstancias y cosas que había hecho Pablo para, de alguna manera, desdibujar su carácter, acusarlo de cosas que no eran verdad. Y es muy interesante, llegando al capítulo 3, Pablo aquí con un tono un poco fuerte, un tono tenso, persuasivo. Él les pregunta a los queridos corintios, a estos hermanos a quienes ha ministrado una y otra vez, ¿necesito yo, hermanos, darles a ustedes, una carta de recomendación, esa famosa carta que a veces se mandaba para que puedan recibir las iglesias a personas que desconocían? Yo tengo que mandar una carta de recomendación de mí mismo. Ustedes mismos, les dice Pablo, son la evidencia de la integridad, de la efectividad de mi ministerio. Y eso en gran parte porque se ve en ustedes la obra del Espíritu en sus vidas mediante el nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto que ahora ellos están disfrutando en Cristo Jesús. Eso se desarrolla en versículos 1 al 6 de capítulo 3. Y Pablo continúa su argumento en cuanto al nuevo pacto y lo que resalta es que él dice, este ministerio que yo tengo con ustedes, que les he traído a ustedes, tiene una gloria mayor a la gloria que tenía el antiguo pacto. Y es tan mayor, tanto mejor esa gloria de este nuevo pacto, que los creyentes en Cristo, bajo ese nuevo pacto, pueden hasta contemplar de una manera distintiva, diferente, la gloria del Señor y al hacerlo, al poder hacerlo, ser transformados internamente de gloria en gloria mediante el Espíritu. O sea, algo formidable, algo
que no se entendía de una manera tan clara en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. Ahora, bajo el Nuevo Pacto, ustedes pueden ver, todos los creyentes, a cara descubierta, la gloria del Señor, y lo vamos a explicar eso en un momento. Dice, fíjense lo que yo les he traído, no que es mensaje mío, pero el Señor me ha usado para traer este precioso mensaje. Y el versículo 18 es como la conclusión a ese argumento, donde Pablo explica por qué el ministerio del nuevo pacto tiene mayor gloria y tiene mucho que ver este argumento, esta conclusión, con la condición y la capacidad que se le han dado a todos los creyentes bajo el nuevo pacto para ser justamente santificados. Ustedes, bajo el nuevo pacto, queridos creyentes de Corinto, queridos creyentes de Cristo y la cruz en adelante, tienen una capacidad, una condición especial, particular, para ver la gloria del Señor y ser transformados por la gloria del Señor mediante el Espíritu. Y esa realidad, que nosotros, los creyentes, podemos ser santificados de esta manera, en estas condiciones y capacidades, es el aval perfecto para Pablo. Claro que sí. Y por eso mismo le entristece. Si ustedes están siendo santificados y pueden ser santificados, ¿por qué me acusan así? Ese es el marco, hermanos, ese es el contexto que tenemos en 2 Corintios para nuestro pasaje. Y yo entonces, ahora en el versículo 18, al exponerlo, quiero a ustedes, a nosotros, exponernos a nosotros a esta realidad y la posibilidad de nuestra santificación, de todo creyente. La realidad y la posibilidad de que nosotros tenemos de ser santificados progresivamente. Y vamos a considerar el texto y vamos a considerar el tema de este sermón bajo unos 5 principios, hermanos, para aquellos que están tomando notas, unos 5 principios que salen de este texto mismo, ¿sí? Comencemos entonces con el primer principio que vemos aquí. Y lo que vemos al principio del versículo 18, viene en la introducción, es la novedad de la santificación. La novedad. Y ahora voy a explicar por qué novedad. Noten versículo 18, por tanto, nosotros todos. Pablo acá quiere marcar muy claro un contraste. Por tanto, nosotros, los creyentes, todos, no algunos, y en contraste con otros, y en contraste con Moisés, como le explico un momento, nosotros todos podemos ser santificados. Es la idea que se va a comunicar. Porque dentro de este argumento de Pablo, el nuevo pacto posee y manifiesta mayor gloria, mayor reputación, mayor peso, para brevemente definir gloria allí, porque implica una obra de Dios que condiciona y capacita a todo su pueblo para ver su gloria de una manera especial y poder ser transformados por esa gloria. Y como les dije, esto en contexto es en contraste con aquellos que están velados a la gloria de Dios porque no han experimentado esos beneficios y la transformación del nuevo pacto en Cristo. Noten en el versículo 14, solo unos versículos antes, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en contraste con ellos, todos los que se convierten al Señor, dice el versículo 16 y 17, y son liberados por el Espíritu, son desvelados en Cristo. Se les quita ese velo, esa limitación de poder ver y entender y disfrutar y ser transformados por la gloria del Señor. Pienso que en este texto, hermanos, puede haber otro posible contraste que se está resaltando. No solamente un contraste con aquellos que siguen con el velo puesto,
sino también un contraste con Moisés. Noten que al principio del capítulo 3 se habla de Moisés. Y cuando se habla de Moisés, él era el único que experimentó y reflejó la gloria del Señor de cerca bajo el antiguo pacto. Como que es una de las razones por la cual a Moisés, hasta el día de hoy, para muchas personas que se consideran que están bajo la ley de Dios, de Moisés, ellos todavía tienen en alto a Moisés. ¿Sí? El autor de Hebreos hasta habla, ¿no?, a esas personas y les dice: Cristo, el Hijo, está por encima aún de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo esa experiencia preciosa de que Dios de alguna manera le revele su gloria. Y eso fue tremendo. Dios lo trató de manera especial a Moisés. Y Pablo dice que bajo la novedad del nuevo pacto y de la santificación, no solo Moisés, sino también ustedes, todos, nosotros todos podemos ver esa gloria. Todos nosotros, Pablo, los corintios, todos los creyentes en Cristo, estamos siendo transformados por la gloria del Señor. Y hermanos, comienzo con este punto porque obviamente está en el texto, pero también creo que vale la pena acá frenar brevemente. Pensemos en la implicación de esto a nuestro contexto, donde quizás muchos de nosotros salimos o nos criamos bajo una enseñanza donde la santificación es otra etapa en tu vida espiritual. ¿Sí? Primero eres salvo, Dios te salva y ahí te justifica, pero más adelante, cuando llegas después de tener una crisis que te llevó a consagrarte ante el Señor, ahí es donde sos santificado. Eso no está en la Biblia. Eso más que nada surge con una teología equivocada, errónea, que surge en Inglaterra, que está bajo el paraguas de la teología Keswick, se llama. ¿Sí? Quizás algunos de los maestros y oradores que enseñen más adelante hablen un poco más, no lo sé. Pero la teología Keswick llegó a influenciar muchísimo a lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia evangélica, donde yo primero soy salvo por el Señor y recién después de haber pasado cierta crisis en mi vida, llego a darme cuenta y a subir de nivel espiritual cuando finalmente me consagro ante el Señor y ahora sí soy santificado, estoy siendo santificado. Hacen como esa separación cronológica. Pero textos como este, hermanos, y muchos otros, imposibilitan ese tipo de entendimiento. Desde el momento que tú eres salvo, desde el momento que Dios te convierte, acá dice, convertidos al Señor, cuando se convierten al Señor, el velo les es removido y a partir de ese momento ya estamos siendo transformados, santificados en el Señor. ¿Sí? Cuidado con esa manera de pensar. Ha influenciado a mucha de la iglesia evangélica y ha perjudicado a mucha de la iglesia evangélica. Porque debajo también de ese paraguas a veces se empieza a categorizar a los creyentes. Hay creyentes consagrados, hay creyentes carnales, hay creyentes de todo tipo. Y eso no está bien, no existe. Todo verdadero creyente está desde el momento de su salvación siendo santificado a la semejanza de Cristo, transformado a la semejanza de Cristo, debería estar siéndolo. No hay momentos donde estamos luchando con la carne y actuando carnales, pero no podemos identificar a una persona como un creyente carnal el resto de su vida, no existe eso bíblicamente. Entonces, primero Pablo nos da la novedad de la santificación y luego con lo que continúa vemos ahora los requisitos de la santificación. ¿Sí? Los requisitos. Junto con esa novedad
Pablo comenta ahora por qué todo creyente puede ser santificado. Y en las siguientes dos frases, que nuestra Reina Valera lo traduce como una frase, pero son dos, en el original, Pablo nos revela ahora los requisitos con los que cumplen todos los creyentes para ciertamente ser santificados por Dios. Primero, la santificación es posible para todo creyente porque tienen la condición necesaria. ¿Sí? Tienen la condición necesaria. Noten que dice a cara descubierta, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice con rostro descubierto. Esta frase, ¿sí? Que quizás a primera vista nos cueste un poquito entender a qué se refiere, cómo se conecta con nuestra santificación. Bueno, déjeme brevemente decir que se compone, en el texto original, se compone de un sustantivo dativo que nos describe, que está diciendo de la manera por la cual somos santificados, y luego por un participio perfecto pasivo. Y no soy de usar términos técnicos en mis enseñanzas y sermones, hermanos, no me gusta mucho, pero brevemente se los resalto porque se nos está diciendo, en otras palabras, mediante esa morfología, que esto es algo que ha sido otorgado a nosotros. A los creyentes se le ha otorgado por la obra de Dios, Espíritu, esta condición de tener una cara descubierta. Porque tenemos esta cara descubierta por obra de Dios en el Espíritu Santo, podemos ser santificados. Cuando el creyente se convierte al Señor y está en Cristo, el velo le es removido y ahora está en condiciones de poder ver la gloria del Señor y ser transformado. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Tener la cara descubierta, hermanos, es que nosotros ahora podemos ser expuestos sin limitaciones a la gloria revelada de Dios. ¿Sí? En cuanto a nosotros, Dios nos ha quitado ese velo que nos limitaba de poder ver. Podemos acercarnos, en otras palabras, con confianza a Dios. Antes no teníamos esa cercanía con Dios, tenemos ese velo que nos mantenía separados de poder conocer íntimamente a Dios. Entonces, mirar a cara descubierta es otra manera de decir, es mirar con confianza, es ahora poder acercarme con confianza a Dios. Los dos versículos anteriores a nuestro pasaje resaltan este principio. Dice, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Hay libertad para poder ahora entender mejor a Dios, conocer su gloria, poder verla de otra manera. Texto muy conocido, popular en cuanto a este tema, Hebreos 10, versículos 19 al 23, les leo una parte. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hemos sido otorgados esta condición de poder estar cercanos a Dios, poder finalmente acercarnos a Él con confianza. Y eso que Dios ha hecho posicionalmente, como se habla en la teología, que nos ha posicionalmente santificados, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, nos transforma. Esa condición que Dios nos ha dado no es porque, bueno, cumplió con algo, podemos sacar, digamos, darle un tilde a ese quehacer que Dios tenía. No, era para poder transformarnos. Como creyentes cumplimos con el requisito de la condición, tenemos esos rostros descubiertos.
Pero ahora Pablo continúa y no solamente nos habla de la condición requerida para ser santificados, que cumplimos con ella, sino que también Pablo dice que tenemos una capacidad especial. La condición y ahora la capacidad. Tenemos la capacidad para conocer a Dios íntimamente. Ahí dice el texto, mirando como en un espejo la gloria del Señor. La Biblia de las Américas dice, contemplando como en un espejo. Esta es la manera de Pablo decir que Dios nos ha dado la capacidad de poder ser expuestos de una manera muy especial a la gloria del Señor. Entonces el Señor nos quita el velo, nos pone en condiciones para poder ser santificados y nos da la capacidad para ver y entender la gloria del Señor de una manera que nos beneficia enormemente. Señor, al convertirnos, nos quita el velo y nos volvemos capaces de contemplar su gloria. Esto es increíble y lo vuelve a mencionar de otra manera en el siguiente capítulo, 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, dice, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos sido otorgados, hermanos, no solamente la condición, sino la capacidad de poder conocer íntimamente a Dios por medio de Jesucristo. Yo sé que es terminología a veces un poco densa, ¿verdad? Pero piensen en lo hermoso que es esto ante Dios. Estamos hablando del Dios Santo, el Dios que la creación no se puede ni acercar a tocarle en un sentido por lo separado que es Él. Y tantas manifestaciones hubieron bajo el antiguo pacto que mostraron una y otra vez al pueblo de Dios mismo que ellos deberían temerle a Dios. Debían temer su justicia, su juicio, porque Él es santo. Y al ver una y otra vez que el hombre falla, Dios en su gracia, desde siempre sabiendo, porque es eternamente sabio, Él a nosotros nos ha otorgado la posibilidad de acercarnos y tener una intimidad con Él, de conocerlo, al condicionarnos y también capacitarnos para conocer su gloria de manera íntima. Nosotros, bajo el nuevo pacto, los creyentes, cumplimos con los requisitos para ser santificados. Y hermanos, aquí podríamos hacer un paréntesis muy largo si fuéramos a meternos de lleno en lo que significa aquí contemplar la gloria del Señor. No quiero meterme allí tanto hoy, quizás brevemente mencionar, tengamos cuidado de cómo usamos este texto en la vida práctica. ¿Por qué? Porque hay maestros, pastores, teólogos que han utilizado este pasaje mismo para decir que la necesidad que tienes como creyente para ser santificado es que tienes que contemplar casi de una manera mística al Señor, la gloria de Dios y al Señor Jesucristo, y eso te va a santificar. No se trata de esforzarse, no se trata de realmente luchar con el pecado, de mortificar el pecado, no se trata de eso la santificación, solo tienes que contemplar la gloria del Señor y eso es lo que el Señor quiere y así te santifica, nada más. Creo que eso no está diciendo el texto. El texto no está usando, Pablo no está usando esta expresión para decirte, haz esto, contempla la gloria del Señor y así vas a ser santificado. Y aun si lo fuera a decir, contemplar no es un término místico. Es conocer, es entender, buscar, meditar,
Sí, es una manera metafórica de expresar, pon tu mente sobre las realidades de la gloria del Señor, lo maravilloso, porque gloria tiene ese entendimiento de la maravilla, lo majestuoso que es Dios, su carácter, su persona, sus obras, son gloriosas. Renueva tu entendimiento, en todo caso, para que entiendas mejor la gloria del Señor. No se trata ahí de contemplar místicamente al Señor Jesús. No es eso. Conocemos la gloria de Dios, la gloria del Señor Jesucristo por medio de su palabra. El apóstol Pedro estuvo con el Señor Jesús, estuvo con Él y vio la transfiguración, vio la gloria del Señor Jesús de una manera maravillosa. Y en 2 de Pedro capítulo 1, haciendo una referencia a esa experiencia que él tuvo, él escribe y dice: pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Pedro no se queda ahí diciendo: vivo mi vida cristiana pensando, recordando y contemplando lo que vi en aquel monte. No, él escribe y dice: nosotros aquí tenemos la palabra profética más segura y allí apuntamos a conocer al Señor. Allí extraemos la verdad, las realidades del Señor, sus promesas. Allí es donde yo conozco la gloria del Señor, lo contemplo. Justamente al decir, y esto se debate, pero al decir contemplar la gloria del Señor como en un espejo, es hacer una referencia a visualizar metafóricamente su gloria, pero de una manera indirecta, como un espejo. No como yo viendo la gloria del Señor como su cara, porque no se puede ver al Señor de esa manera, sino como un espejo. Y muchos piensan que esto es justamente apuntando en parte a la gloria del Señor revelada en las Escrituras. Entonces, luego de darnos la novedad de la santificación y los requisitos de la santificación con la cual cumple todo creyente, ahora, número 3, vemos la transformación de la santificación. Noten cómo dice: somos transformados a la misma imagen, o estamos siendo transformados en la misma imagen, dice la Biblia de las Américas. Y aquí finalmente, si ustedes estuvieran haciendo conmigo un diagrama de la oración, de lo que Pablo está haciendo aquí, acá está la esencia de lo que Pablo dice. Es el predicado, ¿sí?, de la oración. Hasta ahora enfatizó varios puntos sobre quiénes y de qué manera, el medio por el cual somos santificados, y ahora llegamos al predicado del pasaje y nos revela dos verdades en cuanto a la naturaleza de la santificación. La transformación de la santificación. Y notemos, hermanos, primero, que esta es una transformación interna. Una transformación interna del corazón. La transformación en la santificación es primordialmente algo interno. Y si es interno, claramente no podemos hacerlo nosotros. Dios es el autor. El verbo allí principal de ser transformados, metamorfoo, se encuentra en un modo pasivo. Y eso nos está indicando a nosotros que los creyentes recibimos la acción. Hay varios usos, o hay al menos un otro uso de este verbo, Romanos 12:2, que después lo vamos a leer para otro punto, pero también se usa de la misma manera. Esto a veces suena como, especialmente en Romanos 12, es un mandato que parece que yo tengo que transformarme a mí mismo. Y lo que Pablo está diciendo, especialmente en Romanos 12, es: sed transformados, pero es pasivo, o sea, permitan, o que Dios le transforme, es la idea. ¿Cómo? Renovando vuestro entendimiento. O sea, ustedes necesitan ser transformados mediante
renovar su entendimiento. Entonces, Dios es el autor. Claramente, si es una obra interna, tiene que ser Él el autor. Y hermanos, la obra de Dios en nosotros de santificación es primeramente un cambio interno, no externo, no de comportamiento, sino interno del corazón. Impacta mucho leer el Antiguo Testamento, y claro, es enorme el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con casi 2/3 de lo que uno lee en la Biblia. Y hay un montón de mandamientos, hay un montón de indicaciones del Señor para su pueblo. Pero hay momentos claves en diferentes libros donde Dios les revela, ustedes no pueden cumplir con esto perfectamente. Ustedes no pueden cumplir con mis mandamientos. Entonces lo que voy a hacer y lo que promete por medio de profecía es justamente cambiar sus corazones. Noten pasajes que dicen y prometen el nuevo pacto, cuando se habla obviamente en el Antiguo Testamento y se habla del nuevo pacto, de la circuncisión del corazón, de tener en el futuro un corazón de carne en vez de piedra, de tener la ley escrita no en piedra sino en sus corazones. Esas eran las promesas del nuevo pacto. Jeremías 31, Deuteronomio 30, varios pasajes apuntaban una y otra vez un cambio, una transformación interna del corazón, no solamente externa, ni primeramente externa. Yo les mencioné Romanos 12. Noten, la transformación, ser transformados, y no dice por medio de hacer esto y lo otro, cosas externas de comportamiento, sino ¿cómo? Renovando tu mente, tu entendimiento, algo interno. En Efesios 3:16, Pablo ora por los santos que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, hermanos, cuando Dios nos convierte, cuando Dios nos salva, lo hace en parte para producir este cambio interno de tu corazón. Vamos a vivir una vida muy frustrada como cristianos si pensamos que nuestra responsabilidad es modificar nuestra conducta externa o la de otros. Si ustedes han tenido o tienen hijos pequeños, saben la frustración que es a veces lidiar una y otra vez con la conducta, con el comportamiento externo. El diseño de Dios para el cambio y la santificación de tu vida es una transformación de, primeramente, tus deseos, de tus afectos, que impacta, obviamente, luego tu comportamiento externo. Leyendo sobre el tema, me gustó cómo un autor tomó la imagen, la metáfora de Juan 15, ¿sí? Y dijo que nuestra santificación no se trata de tomar el fruto y engramparlo a la rama del árbol. Qué ridículo es eso, ¿no? ¿Qué hace una persona yendo y agarrando las uvas, un racimo de uvas, intentando de nuevo engramparlo al árbol? Eso, ¿qué sentido tiene eso? No se trata de eso, sino más bien es, dice el autor, arraigar la rama en la vid. Arraigarla, conectarla, hacer que la savia del árbol fluya por medio de esa rama y produzca el fruto. Entonces, para que se produzca el fruto en virtud de la unión vital interna del creyente con el Señor Jesucristo. No sé cuánto han leído del tema de la santificación, pero uno de los autores que más ha escrito, que más se cita hoy por hoy de este tema es J.C. Ryle, ¿sí? Y probablemente aparezcan citas de él durante todo este día, porque es hermoso lo que escribe el hermano. Y J.C. Ryle dijo, la santificación no consiste en llevar a cabo algún acto correcto de forma ocasional. Es
la obra cotidiana de un nuevo principio celestial en el interior, que se refleja en toda la conducta diaria de una persona, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Y luego ilustra y dice, no es como una bomba de agua que solo extrae agua cuando se ejerce presión sobre ella, sino como una fuente perpetua de la que brota un manantial perpetuo de forma natural y espontánea. Así es. Hermanos, no es solo me porto bien cuando necesito portarme bien o me esfuerzo y hago todo. O sea, solo se trata de mis esfuerzos y parecer que todo está bien de manera externa, no. Cuando Dios te ha convertido, cuando Dios te ha salvado, Él ya ha cumplido con los requisitos en tu vida para que esto sea una transformación interna de tus deseos, de tus anhelos, no que van a ser perfectos de ahora en adelante, pero que sí que vas a desear ahora agradar a Dios y hacer lo correcto. Entonces, primero, en cuanto a la transformación de la santificación, es una transformación interna del corazón. Pero segundo, Pablo apunta este concepto de la transformación hacia una meta particular. No es una transformación vacía, aleatoria, relevante a cómo tú lo veas, sino que apunta a algo. Y es algo precioso, es a la imagen de Cristo, a la misma imagen, dice el texto. Interesante acá. A veces me gusta meter detalles del texto, del original, de la gramática, porque es interesante. Generalmente cuando hay un verbo pasivo en una frase, como acá el verbo transformar está en pasivo, generalmente no hay un objeto directo, no hay algo por el cual decimos transformados a esto, porque es pasivo, es algo que va a ocurrir en la persona, ser transformados. Son transformados, pero acá igual, de manera intencional, incluye un objeto directo y dice a la misma imagen. Y nosotros asumimos y concluimos que está hablando de la imagen de Cristo porque unos versículos más adelante apunta a la gloriosa imagen del Señor Jesús. 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para mí aquí es imposible no hacer un pequeño paréntesis y pensar en el concepto de la imagen en la Biblia en general. Dios, hermanos, nos creó a imagen del mismo, ¿verdad? Génesis 1. Nos creó a imagen de Dios, tenemos su imagen en nosotros. Pero cuando el hombre y la mujer pecan, se estropea esa imagen. No se borra, no se anula, pero sí se estropea la imagen de Dios en nosotros. Y luego, en la revelación, Cristo, cuando es encarnado, se dice que Él es la imagen perfecta del Dios invisible, Colosenses 1:15. Y en base a esa imagen perfecta de Cristo se empieza a ver en el Nuevo Testamento varias referencias al creyente. Y que el creyente en Cristo, por ejemplo en Romanos 8, es predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo, Romanos 8:29. El creyente, en nuestro pasaje, es transformado continuamente según la imagen de Cristo. Nos servimos, noten toda esta dinámica, aún de iglesia, nos servimos mutuamente hasta que Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4:19, y todo mira esperando el día en que finalmente seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, 1 Juan 3:2. Hermanos, nuestra santificación no es solamente ser mejores, no apunta a ser mejores personas según el criterio que yo tengo y tú tienes, es según la semejanza, la imagen del Señor Jesús. Comentarista muy conocido, muy bueno de 2 Corintios dice, la caída
empañó esa imagen y esa gloria, pero no de forma irreparable. Ahora está siendo restaurada. Esta transformación se lleva a cabo por medio de Cristo como la imagen en la que deben crecer los creyentes. Es el Señor Jesús, hermanos, nuestro estándar. Es el Señor Jesús la medida de nuestra santificación, de nuestra madurez espiritual. Y acá podría pausar y tratar esto con mucho tiempo, me encantaría poder hacerlo, pero brevemente les apunto a 1 de Pedro 1, 15 y 16, que se leyó en parte hoy, en la introducción. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Al final les voy a hablar sobre cómo funciona todo esto de la santidad de Dios y nuestra santidad, tanto posicional como progresiva, explicarles un poco de ese tema. Pero nuestro estándar en todo esto es el Señor Jesús. En Levítico, desde Levítico se viene diciendo, cuando Dios escoge a su pueblo, los saca de Egipto, Él le dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento se repite ese concepto, pero ahora apuntando específicamente aún al ejemplo del Señor Jesús. Él es nuestro estándar, su carácter, su vida, todo lo que Él nos enseñó. Y también es el que nos transforma, hace esa obra preciosa en nosotros. Entonces eso es la transformación de la santificación. Al ver la gloria del Señor, todos los creyentes están siendo transformados internamente a la imagen de Cristo, reflejando su carácter. Y ahora brevemente el texto nos revela la progresión de la santificación. ¿Sí? La transformación, punto 3, y ahora, punto 4, la progresión de la santificación. El texto dice que seamos transformados, o somos transformados, no que seamos, sino que somos transformados de gloria en gloria. Hay diferentes maneras de explicar esto, hay debates sobre qué significan estas preposiciones, estas dos frases preposicionales. Solo se lo resumo y digo que para mí lo que tiene más sentido es que acá se está expresando una progresión gradual de un nivel de gloria a otro nivel más alto, de gloria en gloria. Entonces, niveles donde se incrementa el nivel, pero gradualmente. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que esa gloria a la cual nosotros estamos siendo expuestos en Cristo, de conocer su persona, sus palabras, la gloria de Dios en general que refleja el Señor Jesús, comienza a transformarnos según esa gloria, pero no de manera instantánea o inmediata, ¿sí? Sino progresivamente. Entonces la idea detrás de estas palabras de progresión es que, hermanos, a nivel panorámico, si nosotros fuéramos a dar un paso atrás y mirar la vida de un creyente en general, deberíamos poder percibir al menos un proceso creciente en la vida de ese creyente, en cada creyente. A veces, por momentos, si fuéramos a después enfocar un poco más y acercarnos, quizás el crecimiento sea imperceptible, quizás hasta medio discontinuo, pero debe haber, a nivel panorámico, una trayectoria hacia la madurez y el crecimiento espiritual. Creo que eso lo podemos defender en base a este texto. Es de gloria en gloria, es gradual.
si es un crecimiento, si es avanzar en mi santidad, en ser más semejante a Cristo. Pero eso no quiere decir que nunca hay baches, nunca hay momentos donde es discontinuo, imperceptible. Esto lo vemos en varios pasajes, este concepto de ser, estamos siendo renovados nosotros, ¿sí? Perfeccionados. No me quiero meter en todas las citas por el tiempo. Pero déjeme al menos mencionar, hermanos, la implicación de esto. Creo que hay implicaciones muy importantes que tenemos que tener en mente. Al decir de gloria en gloria, implica que ese cambio, para que lleguemos a ser como Cristo, se hace de a poco, no instantáneamente, no mágicamente, sino a través de un proceso gradual. Y claro, como todas las cosas que son graduales para nosotros, es frustrante y hasta a veces confuso, ¿verdad? Solo con mencionar lo que nos implica adelgazar a muchos de nosotros, bajar un poquito de peso, frustra porque no es que de momento que comienzo y en 2, 3 semanas o un mes voy a bajar sí o sí cierta cantidad de kilos. Para mí no funciona así, al menos. No sé si soy el único. Pero como todo, al ser gradual es un proceso y hay frustraciones, hay confusión. Al decir que es progresiva, que es gradual, implica que es por ahora imperfecta y que requiere trabajo y perseverancia. Y hermanos, esto es importante entender, primero a nivel personal. Porque si nosotros en nuestra vida anterior o aún como creyentes hemos formado hábitos de pecado en nuestras vidas, esos no van a desaparecer de un día para otro necesariamente. Lo más probable es que no. No es que nunca ocurre, pero aún se ocurre con cierto pecado, con otros no va a ser tan instantáneo, tan de un día para otro como mencioné. Entonces implica que necesitas seguir luchando, necesitas seguir examinando tu corazón, que tiene tendencia a autoengañarse, a justificarse, a minimizar el pecado sutil en tu vida. No, es que esta vez no fue tan mal. No fue entregarme completamente a la pornografía, sino que fue solo llegué a ser tentado, solo luchar brevemente. Me asombra la cantidad de maneras con la cual yo y creyentes en general podemos encontrar justificaciones. No, es que reaccioné así porque me dijo esto y ya habíamos hablado que no me iba a decir esto, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestro corazón es así. Y de hecho, cuanto más somos santificados en el Señor, más vamos viendo ese pecado que todavía permanece en nosotros y cómo es sutil y cómo se mete en cada recoveco de nuestro corazón, donde no pensábamos que teníamos lucha, no teníamos pecado, ahí está. Entonces es importante, hermanos, a seguir luchando, a seguir examinando, a seguir humillándonos ante el Señor. Pero también a no tirar la toalla. Por favor, no tiremos la toalla. Ya hemos charlado y quizás hemos sido hasta esas personas como que ya harto. Estoy harto de mi lucha, estoy harto. ¿Yo por qué no cambio? Si este hermano cambió, si este hermano ya no lucha con eso, si esta hermana ya tuvo victoria en eso, ¿por qué yo no? Es gradual. Sigue exponiéndote, como decía el pastor Germán Tolopilo, al goteo continuo de la palabra. Que ese goteo continuo, no necesariamente un balazo, no necesariamente un baño, sino que el goteo continuo, el Señor, mediante tú escuchar, recibir, someterte a la palabra, a las enseñanzas que se están dando, Dios va a ir santificando tu vida.
cambiando tu entendimiento si te sometes, si eres humilde, si te humillas ante Él, y te va a transformar. Lo va a hacer. Lo puede hacer y lo va a hacer si nosotros continuamos en la lucha, perseverando. Y después, hermanos, una palabra de ánimo para aquellos que o son líderes en la iglesia o están aconsejando a otros. Esto también tiene implicación para el nivel horizontal. De tener paciencia, hermanos, con otros. Tener paciencia. Cuidado, hermanos, con justificar la impaciencia, la frustración, con el pecado y la inmadurez de otros. Sí, puede ser que hermanos nuestros que estamos queriendo ayudar y todo, no nos hagan caso. Quizás dijeron que iban a cumplir con esto, pero no lo hicieron otra cosa. Hicieron justamente lo que habíamos hablado ya varias veces, que no tengan cuidado, lo hicieron igual. Yo confieso que mi corazón es débil y lo puedo tomar muy personal. Lo puedo tomar como que me ofendió a mí. Bueno, ya está. Anda con otro. No me escuchaste a mí, claramente yo no soy la persona. No. Paciencia. Si entendemos que el concepto de la santificación es gradual, no tomemos el pecado de la persona como algo tan personal. No lo abandones. Y también cuidado con no creerte más maduro que esa persona. Con exaltarte por encima de esa persona, creerte mejor. Más bien sigue preocupándote genuinamente por esa persona. Eso es clave, hermanos, en el ministerio. Eso ayuda muchísimo en la salud de una iglesia. No a justificar el pecado de una persona, no decir, bueno, no pasa nada. No, sigamos ayudando. Pero se vuelve frustrante cuando cae una vez y otro y nosotros justificamos luego nuestro corazón medio amargado hacia ellos, ¿no? Yo a veces lo he descrito como que sutilmente mi corazón yo los coloco en otra parte de mi corazón, de segundo o tercer nivel. Estaban acá al frente de mi corazón, estaba yo latiendo por ellos y queriendo verlos crecer y después empiezan a no tomar tanta atención a lo que le estaba diciendo, a ir en contra, tomar otras decisiones y bueno, ya son otra categoría en mi corazón. Y eso está mal de parte mía. No me toca hacer eso. ¿Quién soy yo? Entonces es gradual esto. Tengamos paciencia. Sigamos luchando. Por último, hermanos, sé que se me está yendo el tiempo. Número 5 aquí, último principio, es el agente de la santificación. ¿Sí? Recién vimos la progresión de la santificación y ahora el agente de la santificación, y eso lo vemos al final del versículo, como por el Espíritu del Señor. Ya notamos que Dios es el autor, ¿verdad?, de la santificación progresiva, pero aquí Pablo recalca la agencia del Espíritu en lo que es nuestra santificación. Y esto lo quiero resumir brevemente, hermanos, esto es hermoso. Dios nos ha dado, en todo bajo este nuevo pacto, nos ha dado su Espíritu como agente para nuestro crecimiento. O sea, sí, Dios está obrando en ti, pero aparte te ha dado el Espíritu y lo ha puesto dentro de ti para santificarte. Se le llama al Espíritu el Espíritu de Santidad en Romanos 1:4. En 1 Pedro 1:2 es la obra santificadora del Espíritu. Y claro, si pensamos en el rol del Espíritu, uno de sus roles constantes, y en esto que hemos estado hablando de que la santificación es con la meta de ser más como la imagen de Cristo, ¿cuál es uno de los roles principales del Espíritu? Apuntarnos a Cristo, a lo que Él ha enseñado, Juan 16. ¿Sí? No hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. J.I. Packer, pastor y teólogo hermoso que falleció hace unos años atrás, dice, el mensaje del Espíritu nunca es mírame, escúchame, ven a mí, conóceme, sino que siempre el Espíritu dice, mírale y ve su gloria, escúchale
y oye su palabra. Ve a Él y obtén vida, conócele y prueba su regalo de gozo y de paz. Qué hermoso, hermanos, leer este pasaje y encontrarnos con el diseño de Dios para nuestra santificación. Todo creyente ha sido desvelado y posee la capacidad, ¿sí?, la condición y la capacidad de ver la gloria de Dios a tal punto que es transformado internamente en la imagen de Cristo, progresivamente y por la agencia del Espíritu. Tremendo, increíble que nosotros tengamos todo esto a favor nuestro, todos estos beneficios hacia nuestro crecimiento, hacia nuestra madurez. Y con eso, hermanos, brevemente concluyo ahora con este marco teológico que les quería dar, ¿sí? No quiero quitar más tiempo a los demás, pero déjenme darles una manera de entender la teología o la doctrina de la santificación que a mí me ha ayudado mucho en cuanto a cómo funciona esto de la santificación progresiva cuando vemos las Escrituras en general. Primero, cuando hablamos de la santidad, ¿sí?, tenemos que obviamente comenzar con la santidad de Dios. Y en la Biblia vemos que la santidad de Dios es una santidad intrínseca, se llama. Santidad intrínseca. Eso quiere decir, en pocas palabras, una santidad que viene de su interior. No depende de lo externo, no es en base a cosas externas que Él hace, sino que es algo de su esencia, de su naturaleza. Todo comienza entonces, en cuanto a la santificación nuestra, con la santidad intrínseca de Dios. Dios Trino es el único que es santo en su esencia, independientemente de todo lo demás, es santo y por lo tanto es apartado. Para darles un texto del Antiguo Testamento que refleja eso, Éxodo 15:11 dice: ¿quién como tú, oh Jehová? Entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Él es único en ese sentido. Lo afirma todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento cuando describe al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Ellos poseen una santidad intrínseca, interior. Nuestro Dios es santo interiormente, algo que nosotros no podemos decir de nosotros mismos. Él es santo. Luego, las Escrituras nos revelan una santidad consagrada. Hay la santidad intrínseca de Dios, pero también hay la santidad consagrada. Y no estoy usando la palabra como se usa hoy en el mundo evangélico, sino déjeme explicar que la santidad consagrada es la que Dios demanda para aquellas cosas o personas que están dedicadas a su servicio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan los textos, ¿no?, donde se habla, como en el Antiguo Testamento, de edificios, vías, la tierra, ofrendas, sacrificios, vestimenta, utensilios? Hasta algunas personas fueron consagradas, santificadas, apartadas para servirle. Interesante que cuando llegamos al Nuevo Testamento hay una discontinuidad en cuanto a qué es consagrado. ¿Sí? Hay textos que quizás ya se les vienen a la mente, donde se expresa este entender, ¿no? Jesús con la mujer samaritana, por ejemplo. Ya no se trata de lugares, de edificios, de fiestas, de sacrificios consagrados, sino que Dios va a consagrar a su pueblo para que pueda adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sí? Juan 4. Ya no se trata de objetos consagrados, sino de personas consagradas. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, después de haber dado toda esta exposición maravillosa acerca de doctrinas preciosas de la salvación, ¿sí? De la santificación, glorificación, cosas hermosas. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todas esas misericordias que ustedes han gustado, ya tienen, son suyas en Cristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Son una terminología de consagración que usaban para objetos en el Antiguo Testamento. Ustedes, que vuestro cuerpo, vuestra persona, vuestras obras, vuestra vida sea consagrada, sea un culto racional ante el Señor. Entonces, en cuanto al creyente, ¿qué significa eso para nosotros? Bajo el nuevo pacto, nosotros, hermanos, noten, en el Nuevo Testamento somos llamados santos. ¿Sí? Santos porque nosotros hemos sido santificados posicionalmente por el Señor. No sé si alguna vez se han puesto a leer todos los pasajes que hablan de la santificación o la palabra santidad en la Biblia cuando habla de creyentes. Generalmente se usa la palabra santificación para referirse a esta forma de santificación, que Dios al momento de salvarnos nos santificó, nos apartó. La palabra en sí no se usa prácticamente en el Nuevo Testamento para hablar de la santificación progresiva, de nuestra madurez espiritual, sino que mayormente es para esto, que cuando Dios te salva, Dios te santifica, te aparta del pecado, te aparta para sus propósitos, te consagra ya desde ese momento. De hecho, a mí me choquea cada vez que leo 1 Corintios 6, 9 al 11, y ver cómo Pablo habla de los corintios. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se lo está escribiendo Pablo a los corintios mundanos. Son los corintios mundanos a quienes les escribe y él dice, ustedes ya han sido santificados, ya han sido apartados, consagrados por el Señor. Deberían actuar como lo que Dios ha hecho, cómo nos ha transformado. Y esto es pertinente para el primer punto que vimos aquí en 2 Corintios 3. Todos somos santificados posicionalmente, consagrados al Señor. Hermanos, no es una segunda etapa de la vida cristiana, es la etapa inicial y continua. Es un error hablar de creyentes carnales y creyentes consagrados, porque desde el momento que Dios te salva, Él te santifica, te consagra a Él mismo, por decirlo así. Y eso me lleva a una última, ¿sí? La santidad intrínseca de Dios, la santidad consagrada, y ahora rápidamente la santidad reflejada. Y aquí es donde entramos ahora sí a la santificación progresiva. Esta es la santidad que describe el comportamiento ético del pueblo de Dios, quien refleja su santidad. En el Antiguo Testamento el pueblo debía reflejar la santidad de Dios al someterse a Dios y a su ley. Levítico 20, 7 y 8. Se los mencioné hoy. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento,
vemos que nosotros fuimos justamente consagrados, santificados por Dios posicionalmente para reflejar su santidad en nuestra vida. ¿Ven? Dios nos santificó posicionalmente, nos hizo santos para ahora poder reflejar la santidad de Dios como se nos llama a hacer. Tremendo. Y nuestra santificación reflejada requiere, hermanos, nuestro esfuerzo a medida que dependemos del Espíritu. Aquí es donde sí necesitamos esforzarnos. Es verdad que no nos esforzamos para nuestra salvación. Nosotros somos salvos por obra de Dios. Nos arrepentimos y por fe somos salvos. Nada que nosotros hicimos. Pero en la santificación, sí, es verdad que nuestra santificación posicional no la hicimos nosotros. Él lo hizo. Pero nuestra santificación progresiva, reflejada, requiere trabajo. Requiere esforzarnos. Requiere mortificar el pecado. Requiere exponernos a la palabra. Requiere tantas cosas. Obviamente por la gracia y poder de Dios. Nuestra santidad progresiva, para concluir, es un reflejo de la santidad intrínseca de Dios mismo. Dios nos condicionó y capacitó para ser santos, la santidad consagrada, y ahora esforcémonos, hermanos, y sometámonos a Dios en el poder del Espíritu para ser santificados progresivamente y reflejar cada vez más la gloria, la imagen de Cristo. Esa es la base, hermanos. Aquí el fundamento bíblico, teológico, para todo lo que se va a tratar de ahora en adelante. Qué bendición, qué privilegio que tenemos de que Dios ha hecho esto en nosotros, lo ha comenzado y lo va a continuar. Pero entendamos bien cómo funciona. Entendamos bien qué es lo que la Biblia dice acerca de nuestra santidad, justamente para ahora poder esforzarnos correctamente en la gracia del Señor y por el poder del Espíritu. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la claridad de tu palabra. Señor, un pasaje tan precioso, tan hermoso como este, nos impacta. Sentimos, Señor, que no llegamos a explicarlo como nos gustaría o desarrollarlo como requiere ser desarrollado. Pero, Señor, nos sentimos humillados por el hecho de que tú nos has dado tan maravillosa salvación. Tan hermosa ha sido nuestra conversión, que incluye no solamente una salvación de la condenación eterna, sino también incluye una vida eterna aquí en esta tierra, donde podemos tener victoria ante el pecado. Hemos sido liberados del pecado, podemos, Señor, luchar con el pecado y podemos darle la espalda al pecado y aferrarnos a ti, aferrarnos a tu palabra, glorificar a nuestro Dios por medio de la obediencia, por medio de la sumisión. Gracias, Señor, por esta esperanza hermosa que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y es en su nombre que oramos.